Que la paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, les invito a acercarnos a la palabra y dejar que esa palabra penetre nuestra vida. Hoy quiero proponer una reflexión. Le he titulado a esta reflexión Promoviendo la cultura del encuentro. Es que he leído muchos mensajes del Santo Padre en torno a este tema de la cultura del encuentro, porque estamos en una sociedad que promueve todo lo contrario, la cultura del desencuentro, del distanciamiento, de la indiferencia, de el desechar, de el descartar, como dice el Papa, ¿no? La cultura del descarte. Así que le propongo hoy esta reflexión, promoviendo la cultura del encuentro, ver cómo estamos nosotros manejando este tema de tener apertura hacia los demás, porque muchas veces rechazamos personas, porque muchas veces marginamos a otras personas, aún, lamentablemente tengo que decirlo, en la propia iglesia. Uno de los textos que a mí me llama la atención de cómo Jesús desarrolla esta cultura del encuentro es el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19. Los primeros 6 versículos del capítulo 19. San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Es el encuentro entre Jesucristo y Zaqueo. Dice a continuación la Sagrada Escritura. Entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Palabra del Señor. Es hermoso ver cómo Zaqueo, que ha tenido la experiencia de ser rechazado, porque imagínese usted, es jefe de recaudadores de impuestos, eran de estos judíos que estaban al servicio del Imperio Romano, por lo tanto los judíos los rechazaban, pues, y todo el mundo lo quedaba viendo mal, lo rechazaba, lo condenaban, toda esta experiencia de descarte, de desprecio, pero centrémonos en Jesús. ¿Cuál es la actitud de Jesucristo? Jesucristo hace algo que quizás Zaqueo no estaba acostumbrado. Jesucristo lo miró. Lo primero que hace Jesús no fue hablarle. Lo primero que hace Jesucristo fue mirarlo. Lo miró. Pero lo miró de manera diferente. Quizás Zaqueo experimentó una mirada más de misericordia, más de amor, más de ternura. Y eso quizás le llamó la atención. Luego Jesús le habla, y le habla no para insultarlo, le habla no ofendiéndolo, le habla no señalándole sus errores, lo mal que está el ser colaborador de los romanos. Le habla y lo único que le dice Jesús realmente es sencillo, ¿no? O sea, Zaqueo, baja pronto. Fíjese bien cómo Jesús pronuncia el nombre de Zaqueo. No le dice, hey tú, sinvergüenza, hey tú, corrupto. No, Zaqueo, el nombre. Y ante esta llamada de Jesús, Zaqueo obedece. Y Zaqueo lo recibe en la casa, ¿no? Y prepara toda una comida, pero centrémonos en este tema de la cultura del encuentro. Jesucristo no viene a condenar a nadie, Jesucristo no viene a rechazar a nadie, Jesucristo viene a buscar al que está perdido para salvarle. Y esa es la misión de la iglesia, esa es la misión de cada uno de nosotros como cristianos. Como cristianos nosotros estamos llamados no a condenar a nadie, no a cerrar puertas y a estrechar espacios en la iglesia, sino todo lo contrario.
El Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho una frase que se la leo a continuación. Dice, si realmente creemos en Jesús, debemos tratar de comportarnos como Jesús, salir al encuentro de los demás, de los que nos rodean, para compartir con ellos la verdad salvadora del Evangelio. Siempre el Papa nos invita a salir, y es que esa es la cultura del encuentro. Salir es aprender no solamente a ver al otro, es aprender a caminar con el otro, es aprender a acercarnos al otro. Mire, esta cultura del encuentro hay que propiciarla especialmente en la familia. En la familia, hoy en día se están debilitando los vínculos, hay menos comunicación, menos diálogo, hay menos actividades en familia. Aún nos está haciendo falta en el matrimonio tomar tiempo para los dos, para encontrarnos. Hay muchos matrimonios que necesitan hoy más que nunca reencontrarse, pero nos vamos a reencontrar cuando dejemos de estar buscando culpables, cuando en el matrimonio, cuando dejemos de estar ofendiéndonos, cuando dejemos de estar con ese espíritu de agresión, de señalar, de juzgar, de criticar. Jesús nos revela que nuestra actitud y nuestra conducta, si realmente somos discípulos de Él, es no condenar a nadie, no rechazar a nadie. Y por eso, en este texto, nos va revelando el Señor algunos principios o algunos aspectos que tenemos que aprender a aplicarlo a nuestra vida para poder desarrollar esta cultura del encuentro que tiene que ver en la relación matrimonial, en la relación familiar, con los vecinos, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar donde tú y yo nos encontremos. Y por eso lo primero que tenemos que aprender y que Jesús nos enseña en este texto, en primer lugar, es aprender a ver. Aprender a ver. Aprender a ver es no esa mirada de condenación, no desarrollar esa mirada de que nosotros juzgamos, condenamos a otros, no, una mirada de misericordia. Es un poco complicado a veces entender esto cuando somos ofendidos, somos heridos, somos maltratados, por decir así. Pero tenemos que aprender a ver al otro, tenemos que aprender a ver al otro como un prójimo, ese próximo, esa persona que también tiene algo bueno, esa persona que se ha equivocado quizás, esa persona que de nuestra parte, aunque no lo pida, pero necesitamos darle otra oportunidad. El aprender a ver al otro en su realidad humana, aprender a ver al otro en su realidad, en su entorno, aprender a ver al otro en ese sentido de no verle desde arriba hacia abajo, verle en esa dimensión de igualdad. Eso es muy importante, ver y reconocer en el otro, por ejemplo, lo bueno, lo agradable, eso es fundamental. Si nosotros meditamos un poco cómo Jesús vio a Zaqueo, la mirada, Zaqueo estaba acostumbrado a una mirada despectiva, a una mirada de menosprecio, a una mirada de descarte. Pero la mirada de Jesús es como lo que revela aquel texto, ¿no?, del Evangelio cuando dice, y los vio como ovejas sin pastor. Pero esa mirada, la mirada de Jesús tiene una connotación de una llamada a la conversión, de una apertura al encuentro. Pero no basta solamente con ver. Necesitamos también aprender de Jesús, saber escuchar. De una manera u otra, Jesús compartió con Zaqueo y Jesús escuchó a Zaqueo. Solamente he tomado 6 versículos del capítulo 19 de San Lucas, pero usted puede tomar otros versículos, por ejemplo el versículo 8. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús escucha atentamente.
Y por eso es necesario que nosotros también aprendamos a escuchar al otro, sin prejuicios, sin estar a la defensiva, sin ese espíritu condenatorio, sin esa actitud de rechazo. No, 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 tener la capacidad de escuchar al otro, su punto de vista, sus criterios es válido. Es necesario aprender a escuchar. En este sentido de esta cultura tan importante como es esta cultura que nos propone el Papa del encuentro, deberíamos de practicarlo también en las parroquias, ¿no le parece? El sacerdote, los laicos, tenemos que aprender a ver la realidad pastoral, aprender a ver esta realidad, aprender a escucharnos los unos a los otros, aprender a caminar juntos. Es que no podemos caminar juntos si no nos escuchamos. No podemos vivir una vida matrimonial sin la escucha. No podemos vivir la relación con nuestros hijos si no les escuchamos, si no creamos espacios de escucha. Y para eso es el camino sinodal también, que el camino sinodal, es cierto, es a nivel eclesial, pero lo podemos llevar al mundo de la familia, La capacidad de dialogar, la capacidad de vernos los unos a los otros, la capacidad de ver lo bueno del otro, lo agradable del otro, lo que edifica del otro. Podemos llevar esta experiencia sinodal a la vida de familia, porque la familia es una iglesia doméstica. Pero también no solamente basta con saber ver, con saber escuchar, hay que saber compartir. Hay que saber dar al otro. ¿Qué fue lo que le dio Jesucristo a Zaqueo? Pues le dio una nueva vida, una vida totalmente diferente. Mira, en la cultura del encuentro, lo que nosotros tenemos que tener bien claro es, estamos llamados a promover a la otra persona, estamos llamados a animar a la otra persona, a inspirar, estamos llamados a esto. Y por eso es fundamental el hecho de saber ver la realidad nuestra para darnos cuenta que saber compartir no es simplemente despojarnos de cosas materiales, es despojarnos de nuestro ego, es despojarnos de nuestra autosuficiencia y bajarnos, porque a veces nos creemos muy arriba y es bajarnos, es lo que dice Juan el Bautista, ¿no? Que yo disminuya para que Él crezca. O sea, es menguar. Esa es la cultura del encuentro también. Ponerme al mismo nivel del otro y sentarme a verle, a escucharle, a compartir, a caminar juntos. Ese es el sentido real de la vida de un cristiano. Un cristiano soberbio, pues no vive plenamente la fe. Un cristiano autosuficiente, prepotente, un cristiano que nunca pide perdón, una persona que va a la iglesia, que está sirviendo a la iglesia, un sacerdote que es muy autosuficiente, muy prepotente, pues le hace falta caridad en relación a la grey que Dios le ha confiado. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos hoy reflexionar en torno a esto. Estamos llamados a tener una comunión cercana. Esto es lo que nos propone el Papa Francisco en relación a esta cultura del encuentro. Una comunicación cercana. Esa comunicación que promueve comunión. Promueve comunión, el respetarnos, el escucharnos, el no desvalorar lo que el otro propone, lo que el otro dice, el tomar en cuenta, el involucrar a otros. Eso es fundamental también. Luego también sentir con el otro, dice el Papa. Y sentir con el otro, como dice el Papa Francisco, es empatía, ¿no? Yo creo que Jesucristo fue empático, y en el texto que estoy tomando como base de la conversión de Zaqueo, Jesucristo se coloca en el lugar de Zaqueo. Por eso le trata con misericordia, por eso le ve, por eso le escucha, por eso comparte con él, por eso interactúa, porque sabe que Zaqueo tiene un gran problema, y ese problema se llama pecado.
En la medida que nosotros vamos abriéndonos en esta misericordia de Dios, vamos entendiendo a los demás como nos entendemos a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? No somos personas perfectas, nos equivocamos. Y por eso, dentro de esta cultura del encuentro, yo creo que es válido también el pedir perdón, el reconocer nuestros errores, el rectificar. Creo que nos ayuda mucho a sentir, como dice el Papa, a sentir con el otro, a estar allí en esos momentos duros, en esos momentos complicados, en esos momentos, situaciones difíciles, estar ahí con el otro, acompañarle, ser solidarios. Y creo también que en la cultura del encuentro la promovemos saliendo de nosotros mismos. Es ir en pos de los alejados. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dice Jesucristo. Amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Entonces, es salir de nosotros mismos, es morir a nosotros mismos. Si tú has ofendido a alguien o alguien te ofendió a ti, entonces busca tú a la persona. No esperes a que la persona te busque a ti. Esa cultura del encuentro es buscar aquel, por ejemplo. Siempre escucho quejas en algunos grupos apostólicos decir lo siguiente, aún en las parroquias. Es que después de COVID, después de la pandemia, las comunidades han quedado muy débiles, pocos participan. ¿Y qué estamos haciendo? No vamos a quedar quejándonos de que antes era así, que antes éramos X cantidad de personas, ahora somos menos de la mitad. Hay que ir al encuentro, hay que buscar a la oveja perdida, hay que salir de nuestra zona de confort. Para eso para esta cultura del encuentro se requiere un espíritu misionero. El espíritu misionero de salir de mi zona de confort. Qué agradable es saber cuando el sacerdote, el párroco, el vicario, en la parroquia, por ejemplo, va a visitar a los enfermos y tiene un día destinado para visitar los enfermos de tal sector y otro día los enfermos de otro sector. O sea, vamos al encuentro. No es que me encuentren a mí, no es que me busquen a mí, sino que yo salgo al encuentro. Es que esa es la vida, la vida del discípulo de Cristo. La vida del discípulo de Cristo no es que me busquen, es que yo busco. Es que no me encierro en mí mismo, no me encierro en mis conceptos, mis ideas, mis criterios, no. Es escuchar al otro, es tomar en cuenta al otro, es meditar en relación al otro. Estoy preparando un taller para predicadores que me han pedido en una parroquia y hay una forma de preparar predicación, que eso lo voy a ahondar un poco, pero sale en esto, en la cultura del encuentro, es preparar temas en equipo. 2 personas más y usted 3 personas y preparando, que vamos a hablar sobre, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Cada uno establece ideas. Entonces, eso también genera cultura del encuentro. Cultura del encuentro es nos escuchamos, discernimos, caminamos juntos, preparamos juntos. O sea, eso es muy importante. Eso es ser iglesia. Pero si yo me las tiro de francotirador y soy el super no sé qué, me estoy equivocando. La cultura del encuentro nos va generando algo que es muy importante. El ser humano es un ser comunitario. Por lo tanto, tenemos que aprender a caminar en comunidad, amar nuestra comunidad. Esa comunidad puede ser tu familia, esa comunidad es tu vecindario, esa comunidad es la iglesia. Entonces, amar esa comunidad es no excluir a nadie, sino incluir, porque la cultura del encuentro nos promueve eso, el incluir, no el excluir. Y por eso es fundamental tener una fe más adulta, una fe más consciente. ¿Cuánta necesidad tenía Zaqueo de este encuentro con Cristo? ¿Cuánta necesidad tenía su familia? Y por eso la cultura del encuentro lo que promueve es esperanza. La cultura del encuentro lo que nos promueve a cada uno de nosotros es armonía, es ese entendimiento. No hay comunidad perfecta, por supuesto que sí, que no hay comunidad perfecta. Pero mire lo que ha dicho el Papa Francisco. Dice, no se trata simplemente de ver, sino de mirar. No se trata simplemente de oír,
sino de escuchar. No basta con encontrarse o pasar al lado de la persona, sino detenerse y compartir con ellas en las cosas que realmente importan. También es estimulante porque compartimos nuestro camino con los demás, nos apoyamos mutuamente en la búsqueda de la verdad y nos esforzamos por tejer una red de relaciones que haga de nuestra vida en común una verdadera experiencia de fraternidad, una caravana de solidaridad, una santa peregrinación. Esas palabras son lindas. De aquí podríamos tomar fragmentos y preparar una serie de reflexiones en torno a esta cultura del encuentro que es tan necesario en la sociedad, por ejemplo, en la familia, en la propia iglesia. Por eso entonces no se trata simplemente de ver, dice el Santo Padre, hay que aprender a mirar. Mirar es centrarnos, es ir a la profundidad. No se trata simplemente de oír, es de escuchar. Hay una necesidad de escucha muy grande hoy en día en la sociedad. Los seres humanos estamos necesitando sentirnos escuchados en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Dichosos nosotros católicos del siglo XXI que estamos viviendo esta experiencia sinodal. Se lo digo sinceramente, sintámonos dichosos de ser partícipes, de ser testigos de una experiencia de transformación, de una experiencia donde ya se nos está planteando una iglesia con una dimensión de una conciencia altamente comunitaria, de promover el encuentro, de encontrarnos los unos con los otros, de generar, por ejemplo, experiencias de fraternidad, de solidaridad, de hermandad. Todo eso tiene que ver con la cultura del encuentro, no a la indiferencia, no a juzgar, no a condenar, no a rechazar. Y es ahí donde nosotros tenemos hoy que hacer un examen de conciencia. ¿Realmente yo promuevo esta cultura del encuentro? Mira, comencemos por lo más simple, lo más sencillo, en casa. ¿Realmente promuevo yo la cultura del encuentro? ¿Cómo trato a los que viven conmigo? ¿Cómo está mi tono de voz, mis actitudes, mi apertura dialogal? ¿Esa cultura del encuentro la fomento con mi pareja o hacia mi cónyuge? ¿Tomamos tiempo para compartir? ¿Nos escuchamos sin estar con posturas a la defensiva ni con un espíritu de agresividad, sino ese sentido de fraternidad? La relación entre hermanos. ¿Cómo está esa relación? Ahora, con el vecindario, los vecinos. Tengo apertura, soy una persona solidaria, promuevo experiencias de fraternidad en mi vecindario. ¿De qué manera lo hago? Soy respetuoso del vecino, no promuevo hacerle mal, daño, ofenderle. Vamos a la iglesia. ¿Cómo promuevo yo esta cultura del encuentro en la iglesia? Es que este me cae mal, este me cae bien, entonces yo me llevo más con el que me cae bien, pero el que me cae mal ni lo determino, no me gusta ni darle la paz. O sea, imagínate que a Jesucristo actuara así. Entonces, la cultura del encuentro nos promueve a algo, a vivir seriamente nuestro proceso de conversión. Así de claro, a vivir conscientemente, seriamente, nuestro proceso de conversión. Imagínate tú que Jesucristo hubiera dicho, bueno, tengo a Judas, pero como Judas es el que me va a vender, ya desde este momento lo descarto. Ya, que se vaya. No, Jesucristo tenía esa cultura del encuentro basada en la misericordia. Así que, hermanos y hermanas, manos a la obra. A la cultura del encuentro a partir de hoy. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Bendiciones.